Presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Salmo 145. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, es inmensa su grandeza. El Señor es bondadoso con todos, a todas sus obras alcanza su ternura. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo para estar con vos a través de tu palabra. En el Evangelio de Juan te pedimos que envíes tu Espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Beato Seferino Namucurá, ruega por nosotros. Hoy es su fiesta, así que le pedimos que nos ayude a nosotros y a todos los argentinos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como se vendrán dando cuenta, venimos un poquito lentos, pero bueno, es una forma de gozar de la palabra y bueno, llegaremos hasta donde llegaremos, y después siempre hay tiempo para más. Nosotros estábamos la vez pasada, lo último que vimos fue la conversación con Nicodemo, ¿se acuerdan? El tema de nacer de lo alto. Y habíamos remarcado que a Jesús le encanta estos juegos de palabras, por lo menos en Juan aparece así, estos juegos de palabras en los cuales como que su audiencia queda un poco confundida y él aprovecha, siempre es como que hay dos niveles de conversación en Juan. Uno es el nivel de conversación normal y otro en realidad es lo que verdaderamente quiere decir Jesús. Es como que los que están conversando con él están en un nivel y él está en un nivel mucho más profundo que no se termina de captar. Y entonces, bueno, esto le sirve como de puntapié para introducir alguna enseñanza. Y lo mismo vamos a ver hoy con el episodio de la Samaritana. Así que les voy a compartir espero que estén viendo ahí Juan 4, que dice así. Cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él tenía más discípulos y bautizaba más que Juan, en realidad él no bautizaba sino sus discípulos, dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso tenía que atravesar Samaria. Bueno, ahí ya tenemos si nosotros conociéramos un poco la geografía, que la van a conocer en este instante, de la Tierra Santa, ahí ustedes están viendo, esto es Galilea, acá está el lago de Genesaret, acá está Jerusalén, y bueno, acá está Jerusalén, ¿no? Entonces él tenía que volver, ¿se acuerdan que había estado en esta región, primero en el bautismo de Juan, después la conversación con Nicodemo, que evidentemente pertenece a los círculos sacerdotales o a la élite, digamos así, de Jerusalén, y dice que quería volver y tenía que atravesar Samaria. Bueno, en realidad, o sea, si uno mira el mapa, sí, geográficamente uno dice, bueno, sí, tenía que atravesar Samaria para volver a Cafarnaún. Pero
lo que ocurre, ¿qué es lo que tenía que atravesar Samaria? Tiene como un contexto teológico, que es lo que vamos a tratar de descubrir. Porque nosotros la vez pasada hablamos un poco de los judíos, que son, los judíos son, ¿se acuerdan que yo les comenté? Que es, o sea, de las 12 tribus de Israel, en el año 700, primero, en el año 920 a.C. aproximadamente, se dividen estas tribus, se pelean, después que muere Salomón, y 10 tribus van a formar el reino del norte, que se va a llamar Israel. El nombre Israel, creo que alguna vez hablamos de esto, pero lo repito por si no se acuerdan bien. El nombre Israel en realidad es el nombre que le da Dios a Jacob, que es el padre, digamos así, de las 12 tribus de Israel. Entonces, 10 tribus toman el nombre de Israel y ocupan esta región, ¿no? Que es la región, o sea, todo esto de Jerusalén para arriba, podríamos decir de ya Betel para arriba, acá ven Betel. A ver si tengo un mapa, voy a tener un mapa acá, porque acá hay todo. Acá. Esto es el reino dividido, ¿ven? Acá está, esto es lo que sucede, digamos, a la muerte de Salomón. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era una tribu muy chiquitita y que tenían un territorio muy pequeño, van a formar parte de esta región, que se va a llamar a partir de ese momento Judea, con capital en Jerusalén, que está acá, y todas las demás tribus, fíjense que acá, bueno, no está, acá, no sé si llegan a ver, acá está Cafarnaún, o sea, esto sería el mar de Galilea. Todo esto va a ser el reino del norte, que se va a llamar Israel, y bueno, la capital en Samaria, ¿no? que la tienen acá. Bueno, entonces, cuando los babilónicos invaden esta región, a ver si tengo acá, perdón, cuando los asirios invaden esta región, a ver, sí, vamos a ver. Todo esto, todo lo que era el reino del norte, pasa a ser propiedad de los asirios. A ver si se ve acá, si lo puedo achicar. Bueno, esto es lo que se ve acá en rojo, era el reino de los asirios, que era gigantesco. Ahora se ve bien. Y después lo que va a suceder es que, ven, va a abarcar todo esto y va a quedar esta pequeña islita, que es Judá, que no la van a conquistar. Increíblemente. Bueno, entonces, ahora, los asirios tenían una política terriblemente cruel. Bueno, todos eran muy crueles en esa época, aunque ahora no dejamos de ser crueles, ¿no? Si miramos lo que está pasando en Afganistán y en realidad en todo el mundo, en todas partes, ¿no? Pero bueno, la política que tenían los asirios era especialmente cruel con los pueblos conquistados, porque lo que hacían era, los deportaban, no los dejaban quedarse en su región, sino que los repartían por todo el imperio. Con lo cual, las 10 tribus que formaban parte del reino del norte, vamos a volver y vamos a agrandar acá, las 10 tribus que formaban parte del reino del norte desaparecen para siempre, o sea, nunca más se vuelven a juntar. Algunas, obviamente, quedaron personas de las distintas tribus, pero es como que quedó diezmada esa población. Entonces,
Y lo que hacían los asirios traían personas de otras, así como se deportaban a los israelitas a otros lugares, ellos a su vez traían deportados de otras regiones y los ponían en Samaria. Y entonces se convierten como en una raza mixta, podríamos decir así. Y vamos a ver, y esto tiene consecuencias que van a aparecer acá en el relato. Y cuando los judíos también son deportados, pero a Babilonia, por los babilónicos, en el 692, perdón, en el 592, en cambio son deportados todos juntos. Y no como los asirios, que los ponían por cualquier parte del imperio, no es que los dejaban todos juntos en Damasco o en algún lado así, sino que simplemente los repartían por todos lados. Entonces no se podían volver a juntar. Al revés de lo que pasa con con el exilio en Babilonia, donde sí quedan todos juntos. Y después, cuando pueden volver, entonces ahí ellos desarrollan una vida en comunidad. Se piensa, hay una hipótesis bastante fuerte que es como que se terminan de poner por escrito mucho o de organizar gran parte de la Sagrada Escritura, de lo que llamamos el Antiguo Testamento, y bueno, cuando vuelven, muchos de ellos les permiten volver, cuando Ciro el persa conquista Babilonia, les permite volver y nuevamente vuelven en conjunto y reconstruyen Jerusalén, las murallas, el templo. Bueno, entonces, y ahí hay como un enfrentamiento entre los israelitas, digamos así, que quedan en Samaria, y los judíos. Ahí es donde nace verdaderamente el judaísmo, porque es la única tribu que queda. Nosotros no los llamamos más israelitas, porque los israelitas están dispersos por todos lados. En cambio, sí los llamamos judíos. Pero los israelitas mezclados con otras naciones que quedan en Samaria, en un momento dado van a Jerusalén y se ofrecen a ayudar a reconstruir el templo, y los judíos los tratan muy mal, les dicen que son una raza mixta, como una suerte de mestizos, bueno, y de ahí se produce como una escisión entre ellos, una grieta, para ponerlo en términos modernos, que no se llega a subsanar para nada, inclusive en los tiempos de Jesús. Entonces, cuando el Evangelio dice que tenía que pasar por Samaria, en realidad, ¿qué hacían los judíos cuando tenían que ir al norte? Tenían como dos rutas. Una que bajaban a Jericó y iban todo por acá, o al revés, se abrían bien, y si no, directamente cruzaban el Jordán y iban por acá. Evitaban la región de Samaria porque se producían siempre hostilidades que muchas veces terminaban muy mal. Entonces, esto de que tenía que pasar por Samaria, en realidad es un tenía teológico, que es lo que Juan, perdón, acá estamos mal, vamos a volver a Juan 4. Que es esto que nos dice Juan, ¿no? Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Se las voy a mostrar acá. En realidad, nadie sabe muy bien dónde queda Sicar, pero la hipótesis es que es esta ciudad, que acá se llama Shechem, Siquem, es en castellano Siquem. Bueno, entonces, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. No sé si ustedes están un poquito familiarizados con la historia de Israel y con las tribus. Bueno, su hijo José, que es el penúltimo, José y después Benjamín, era como el hijo amado de Jacob, porque era hijo de su
mujer amada, que era Raquel. Él tenía dos mujeres. Y entonces, bueno, es como que le va a dar lo mejor de lo que tiene, digamos así, a su... Y después, muchas veces, el nombre de José reemplaza al nombre de Israel. A veces ustedes en la Biblia encuentran que a Israel se lo llama José o también se lo llama Efraín. Cualquiera de estas dos, que eran dos nombres de los hijos de Jacob, cualquiera de estos dos nombres son como sinónimos de Israel. Bueno, entonces, allí se encuentra el pozo de Jacob, dice así, ¿no? Jesús, ¿qué era el pozo de Jacob? Bueno, a ver, vamos a ver si podemos ver acá, por ejemplo, Génesis 33, 18. Jacob, bueno, vuelve de la casa de su suegro, y ven, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en tierra de Canaán, esto que estábamos hablando de, esperen que se las mostré ahí, que es, y acampó a la vista de la ciudad. Después compró a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, la parcela de campo donde había instalado su campamento. Y esto es lo que después le va a dejar a José. Bueno, volvamos a nuestro texto. Vamos a cerrar acá y vamos a cerrar acá. Bueno, entonces, allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, cuando leemos estaba cansado y quería tomar agua y decir dame de beber, no hay nada en especial que nos llame la atención. Pero atrás de este dame de beber, nuevamente hay todos unos ecos de la escritura. Hay como esto que llamamos resonancias intertextuales, cosas que me hacen acordar a otros textos. La primera cosa es que en el Antiguo Testamento, los patriarcas, como tanto Jacob, como Moisés, como Isaac, conocen a sus esposas, a sus mujeres, la primera vez que la ven es alrededor de un pozo. Acuérdense cómo eran las circunstancias, digamos así, de las mujeres que no podían salir solas, salvo al único lugar que sí iban, que era a buscar agua. Esto es una cosa muy común en los pueblos del Próximo Oriente. Entonces, acuérdense, son lugares desérticos donde no hay agua, hay estos pozos, o a veces hay algún tipo de arroyo, esto que en hebreo se dice wadi, que son como lugares donde hay agua, donde corre un poquito de agua. Bueno, entonces los patriarcas conocen a sus mujeres en los pozos. Miren, les voy a mostrar algunos ejemplos. A ver. A ver, Bueno, este es un caso especial, bastante gracioso, ¿no? Porque Abraham, ¿se acuerdan que tenía a su hijo Isaac? Y decide encontrarle esposa. Pero se ve que Isaac no tenía mucha iniciativa, o no sé cuál era el problema que tenía el pobre muchacho, que Abraham decide mandar a un servidor, no lo manda a Isaac, manda a un servidor de él a buscarle esposa. Y para eso dice:
Abraham ya era un anciano de edad avanzada y el Señor lo había bendecido en todo. Entonces dijo al servidor más antiguo de su casa, el que le administraba todos los bienes: coloca tu mano debajo de mi muslo. Esta es una forma de juramento, que les dejo a su imaginación en qué consistía. Y júrame por el Señor Dios del cielo y de la tierra que no buscarás una esposa para mi hijo entre las hijas de los cananeos con los que estoy viviendo, los cananeos paganos, digamos así, podemos decir así, que no reconocían al Dios de Abraham. En ese momento todavía era el Dios de Abraham, después va a ser el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que irás a mi país natal y de allí traerás una esposa para Isaac. El servidor le dijo: si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿debo hacer que tu hijo regrese al país de donde saliste? Cuídate muy bien de llevar allí a mi hijo. Bueno, se ve que Isaac era un poquito debilucho, por decirlo así. Bueno, el servidor puso su mano debajo del muslo de Abraham y le prestó juramento respecto de lo que habían hablado. Bueno, entonces tomó 10 de los camellos de su señor y, llevando consigo toda clase de regalos, partió hacia Aram Naharaim, hacia la ciudad de Nahor. Allí hizo arrodillar a los camellos junto a la fuente, en las afueras de la ciudad. Era el atardecer, la hora en que las mujeres salen a buscar agua. Entonces dijo: Señor, Dios de Abraham, dame hoy una señal favorable y muéstrate bondadoso con mi patrón Abraham. Yo me quedaré parado junto a la fuente mientras las hijas de los pobladores de la ciudad vienen a sacar agua. La joven a la que yo le diga: por favor, inclina tu canto para que pueda beber, o sea, ¿qué le está diciendo? Dame de beber. Esa será la mujer que has destinado para tu servidor Isaac. Bueno, dicho y hecho, el servidor, vamos a saltear porque si no nos vamos a quedar para siempre acá, corrió a su encuentro. De repente, aún no había terminado de hablar cuando apareció Rebeca, ella bajó a la fuente, llenó su cántaro, el servidor corrió a su encuentro y le dijo: por favor, dame un trago de esa agua que llevas en el cántaro, dame de beber. Bueno, entonces, después que lo dejó de beber hasta saciarse, añadió: también sacaré agua hasta que tus camellos se sacien de beber. Ahora, yo no sé si ustedes se pueden llegar a imaginar lo que es dar de beber a 10 camellos sacando agua de un pozo. Es una tarea titánica, o sea, todo lo que le faltaba al pobre debilucho Isaac le sobraba a Rebeca. Así que bueno, evidentemente esta va a ser la joven elegida. Después, Jacob, o sea, Isaac, ¿se acuerdan? Tiene 2 hijos, Esaú y Jacob. Jacob le roba la primogenitura, se tiene que huir, se va, bueno, y entonces se va hacia las tierras de su madre Rebeca. Y entonces dice así: Jacob reanudó la marcha y se fue al país de los orientales. Allí vio un pozo en medio del campo, junto a la cual estaban tendidos 3 rebaños de ovejas, porque en ese pozo daban de beber al ganado. La piedra que cubría la boca del pozo era muy grande. Solamente cuando estaban reunidos todos los pastores podían correrla para dar de beber a los animales. Jacob dijo a los pastores: hermanos, ¿de dónde son ustedes? Somos de Harán. ¿Conocen a Labán, hijo de Nahor? Labán era su tío. Sí, dijeron ellos. ¿Se encuentra bien? Muy bien. Precisamente ahí viene su hija Raquel con el rebaño. Entonces él le dijo: aún es pleno día, todavía no es hora de entrar los animales. ¿Por qué no les dan de beber y los llevan a pastar? Acá ven que hay algo, era como el mediodía. Es raro que a esta hora les estén dando de beber. Bueno, entonces, bueno, finalmente llega Raquel, y apenas Jacob la ve, se adelantó, hizo rodar la piedra que cubría la boca del pozo y dio de beber a las ovejas de su tío. Acá es Jacob, es al revés, ¿ven? Para sacar la piedra del pozo había que tener mucha gente, salvo Jacob, que era tan fuerte que con un solo brazo
y ahí con un solo brazo corre la piedra, y entonces, ven, inmediatamente se enamora de Raquel, y bueno. Y bueno, y el último caso es Moisés. A ver si lo encuentro acá, sí. Entonces Moisés escapa del faraón cuando mata al servidor del faraón. ¿Se acuerdan? Cuando ve que el egipcio estaba maltratando al israelita. Llegó al país de Madián, se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas. Ellos fueron a sacar agua, y nuevamente, bueno, una que se llama Séfora, o Sipora, aparece acá, se enamora de Moisés. Entonces, ¿dónde conocen los patriarcas a sus esposas? En los pozos. Y hay un tema de dame, que es un poco lo mismo. Miren, fíjense, ¿dónde conocen los jóvenes a las jóvenes? A las muchachas las conocen en los bares, donde hay cosas para beber. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, Jesús le respondió, no, perdón. Entonces, esto dame de beber tiene que despertarnos como una campanita. A ver, qué raro esto, ¿no? Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió, esperen, hay algo raro acá, nuevamente, esto de era la hora del mediodía. Las mujeres o iban temprano o iban tarde. ¿Por qué? Porque a la hora del mediodía en estos lugares uno se muere de calor. Entonces no era la hora que iban a buscar usualmente el agua. Acuérdense que en Juan siempre hay como un juego, el Nicodemo va de noche, la samaritana va en pleno día. En realidad, en el texto original dice, era la hora sexta. ¿Cómo tú? Entonces la samaritana le respondió, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Esto ya se los expliqué por qué. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Bueno, acá empieza este diálogo en el cual la mujer siempre va a entender las cosas a un nivel y Jesús en otro nivel. Entonces, acá Jesús le habla de el agua viva. Acá lo tienen en el Hudor es agua, zon, que viene de Zoé. Zoé es la vida. Si conocen a alguien que se llama Zoe, precisamente quiere decir vida. Entonces quiere decir, como agua viva es como, se puede interpretar en un sentido literal, es como el agua saltarina, digamos, el agua que corre por un río, por un arroyo, versus el agua de pozo, que siempre es una cosa bastante fea, el agua de pozo, porque está siempre como estancada, digamos así, ¿no? Versus el agua de un arroyo, que siempre es como mucho más más pura, digamos así, tiene mejores cualidades como agua, ¿no? Entonces, ella le dice, si conocieras, él le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Entonces, acordémonos que en Juan, el símbolo o el agua es como algo que tiene muchos sentidos. Es como un símbolo polisémico, podríamos decir, es decir, que tiene como una pluralidad de sentidos, de acuerdo con cómo se lo esté utilizando, ¿no? El primer sentido, podríamos decir, es simplemente el agua, es verdaderamente el agua. Después
también tiene el sentido, ¿se acuerdan que la vez pasada lo asociamos con el Espíritu Santo? El mismo Jesús le va a dar el sentido del el agua asociada al Espíritu, y hablamos de cómo en la Escritura el agua está asociada al Espíritu una cantidad de veces. Después también se puede entender como el agua del bautismo. Bueno, si es el agua asociada al Espíritu, también a veces el agua simboliza el Espíritu Santo y a veces simboliza el agua del bautismo, que también necesita del Espíritu para dar vida. Bueno, tiene como todos estos sentidos. ¿De dónde vamos a tratar de descubrir qué es lo que se está refiriendo acá? ¿De dónde sacas esa agua? Pero, Señor, le dijo ella, ¿no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo? ¿De dónde sacas esa agua viva? Ella lo interpreta en el sentido absolutamente literal. Acá tiene que haber una corriente de agua y él le dice, pero sos sonso, no tenés ni siquiera un baldecito, ¿de dónde vas a sacar agua? Este pozo es hondísimo, se necesita un cántaro y una soga, todas las cosas que se necesitan para sacar agua de los pozos. ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales? Jesús le respondió, el que beba de esta agua nuevamente tendrá sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Nuevamente, acá tenemos este juego de la sed, el agua, quién nos va a dar de beber, todas estas cosas que se van a volver a repetir en el Evangelio varias veces. La última vez es cuando Jesús mismo diga tenga sed. De esto hablamos también la vez pasada. El agua que yo le daré se convertirá, el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Después vamos a ver que en el capítulo 7 Jesús va a hablar de esto y va a decir que de su seno brotarán ríos de agua viva. Nuevamente esta imagen del agua, en el marco de una fiesta donde el agua es muy importante. Pero acá todavía estamos aquí, ¿no? Se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Esto del manantial, yo todas las tangentes que me salen al paso las tomo, no las puedo evitar. ¿Se acuerdan en el relato, en el segundo relato del Génesis, de la creación, cuando dice que después que Dios creó el cielo y la tierra estaba como estéril, porque todavía no había en ella ningún hombre que la cultivara, pero un manantial brotaba como del centro del jardín y regaba, y de ahí salían estos 4 ríos, los famosos 4 ríos del paraíso. Y después este manantial lo vamos a encontrar al final de la escritura en el libro del Apocalipsis, donde en la ciudad santa va a salir un manantial de agua, va a brotar agua precisamente del centro de la ciudad, del lugar del trono del Cordero. Entonces, bueno, es como que está el Dios, el Cordero y este manantial de agua. Nuevamente, ¿se acuerdan lo que hablamos de que en el Génesis, en el relato de la creación, estaba como simbólicamente prefigurada la Trinidad? Bueno, este manantial de agua viva como signo del Espíritu. Se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna. Señor, le dijo a la mujer, dame esa agua para que yo no tenga más sed y no tenga que venir de acá hasta sacarla. ¿Qué tal? Está buenísimo. Imagínense el trabajo que era venir a sacar agua todos los días. Si ya no tengo más sed, ¿ven? La mujer lo sigue interpretando absolutamente literalmente.
Jesús le respondió, ve y llama a tu marido y vuelve aquí. La mujer respondió, no tengo marido. Jesús continuó, tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En realidad, esto de el que ahora tienes, el que ahora está contigo, sería más como la traducción literal, no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres un profeta. Esto, bueno, a ver, todo es, si nosotros nos ponemos a pensar, es bastante extraño toda esta conversación, ¿no? Le dice, dame agua para que yo no tenga más sed. Y él le dice, anda a llamar a tu marido. Parece medio como tirado de los pelos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de anda a llamar a tu marido? Y ella le dice, no tengo marido. Y él le dice, tenés razón, porque tuviste 5 maridos. Y al que ahora tenés no es tu marido. El que está ahora acá no es tu marido. Bueno, a ver, siempre yo les digo que cada vez que nos encontramos con estos intríngulis, nos tenemos que ayudar por el contexto y también recurriendo al Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les acabo de contar la trágica historia de, perdón, vamos a buscarlo acá, así no me voy de ahí, la trágica historia de Samaria, que es conquistada, ¿se acuerdan que les conté? Por Babilonia, y digamos, los israelitas son desperdigados por todo el imperio asirio, y a su vez los asirios traen otras cosas. Bueno, en el segundo libro de los Reyes, que es donde se cuenta esto, es donde aparece por primera vez la palabra samaritanos. Dice así, cuando el Señor arrancó a Israel de la casa de David y fue proclamado rey Jeroboam, hijo de Nebat, ¿a qué se está refiriendo esto? Cuando el Señor arrancó Israel, esto es cuando a la muerte de Salomón, cuando se divide el reino, el primer rey de Israel se va a llamar Jeroboam. Este alejó del Señor a Israel y le hizo cometer un gran pecado. ¿Qué es lo que van a hacer los israelitas? Estos los que llamábamos, a ver si podemos hablar, el reino del norte, Israel. ¿Qué es lo que van a hacer acá estos israelitas cuando se dividen? Previamente todo esto era un reino unido, primero bajo David y después bajo Salomón. Y ellos tenían un solo lugar de culto, que era Jerusalén, el templo de Jerusalén, del cual hablamos profusamente la clase pasada. Cuando los israelitas se van, abandonan Judea y se ponen por su cuenta, digamos así, ellos no querían volver a Jerusalén a adorar a Yahvé, sino que deciden cómo hacerse su propio santuario. Y lo hacen en un monte que se llama el Monte Garizim, y ahí establecen un templo y empiezan a practicar una religión que es de tipo sincretista. ¿Qué quiere decir sincretista? Que empiezan a mezclar muchas religiones, muchos cultos diferentes. En especial, bueno, el culto a Baal, que tanto aparece después en boca de los profetas, la condenación de Baal, y prácticas. El culto a Baal es un culto de fertilidad, con prácticas orgiásticas, podríamos decir así.
Y además también implica muchas veces el sacrificio de niños, bueno, todo tipo de cosas terribles. De esto nos está hablando acá el texto del Libro de los Reyes. Los israelitas imitaron todos los pecados que había cometido Jeroboam y no se apartaron de ellos. Tanto que al fin el Señor apartó a Israel de su presencia, conforme lo que había dicho por medio de todos sus profetas. Y así Israel fue deportado lejos de su suelo a Siria hasta el día de hoy. El rey de Asiria hizo venir gente de Babilonia. A ver, contemos. De Babilonia, de Kut, de Abá, de Hamat y de Sefarbaim. Y la estableció en la ciudad de Samaria en lugar de los israelitas. ¿Cuánta gente vino? ¿Cuántos pueblos distintos? Vinieron 5. Ellos tomaron posesión de Samaria y ocuparon sus ciudades. Bueno, pero no contento con esto, sino que la gente de cada nación se hizo su propio Dios y los instalaron en los templos de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Cada una de las naciones obró así en la ciudad donde residía. Y entonces, aunque veneraban al Señor, servían, al Señor es acá en vez de Señor, acá los judíos le dirían Adonai, en el libro, en el texto hebreo dice Yahvé, el tetragrama sagrado. Servían al mismo tiempo a sus propios dioses según el rito de las naciones de donde habían sido deportados. Bueno, entonces, cuando Jesús le dice, tenés razón que no tenés, decir que no tenés marido, sino que has tenido 5, en realidad, lo que nosotros tendríamos que estar escuchando ahí, es que, ¿qué pasaba? La palabra la palabra hebrea, digamos, que está atrás de esto de no tenés marido, en realidad es la palabra Baal. La palabra Baal tenía, además del uso religioso, tenía un uso civil, podríamos decir, en el uso diario, que es como decir mi amo. Y era el término con el cual una mujer, que en realidad no era esposa, sino que era concubina, se refería a su concubino, a su amo. En cambio, la mujer, supónganse Abraham, Abraham, ¿se acuerdan que tenía su esposa Sara? Sara, ¿cómo le diría? Le diría o Ish, que es esposo, o varón, también Adonai, Señor, pero Agar, que era su esclava, con la cual él va a tener a un hijo que se va a llamar Ismael, lo llama Baal, porque Baal es amo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Jesús? Y ahora vamos al corte. No tenés un Ish, sino que tuviste 5 Baales, 5 amos, que son estos dioses que no son verdaderamente tu esposo, porque ¿quién es el verdadero esposo de Israel? Es el Señor, ese es el esposo de Israel. Esto lo hablamos también cuando hablamos de las bodas de Caná, que yo les conté allí. Bueno, entonces, no tenés, y el que ahora está contigo, es como decir, el que ahora te está hablando no es tu marido, porque no lo has desposado verdaderamente, ¿no? ¿Y quién es ese? Es él, es Jesús. Entonces ella le dice, Señor, veo que eres un profeta. Ven que ahí empieza como a hacer un poquito más de sentido, porque Señor, veo que eres un profeta que, o sea, evidentemente la mujer tenía algún problema, por algo iba a buscar el agua al mediodía y no a la hora que van todas las mujeres, pero esto de tener 5 maridos es un poco mucho, inclusive para este tipo de cultura. Si es un poco mucho en nuestra cultura, bueno, imagínense en los tiempos que corren
ahí en el Nuevo Testamento. Señor, veo que eres un profeta. ¿Qué quiere decir esto? O sea, acá le está diciendo algo muy importante, porque los samaritanos, ya me estoy recontrapasando, ¿no? Bueno, vamos a hacer un corte y después vuelvo y se los cuento. Entonces, aclarado el tema este, bueno, Señor, veo que eres un profeta. Los samaritanos, hasta el día de hoy existen los samaritanos. Se cree, por lo que yo he leído, hay alrededor entre 800 y 1000, son los samaritanos, y viven precisamente en esta región de Samaria. Y los samaritanos, su sagrada escritura es solamente el Pentateuco, por una razón bastante clave, que es que a partir de que ellos se separan, digamos así, de Judá y forman este reino aparte, Dios comienza a enviarles profetas, o sea, ellos no reconocen ni los libros proféticos ni el resto de las escrituras, que los hebreos llaman los escritos, que son el resto de los libros del Antiguo Testamento, porque sobre todo en los libros proféticos hay una crítica constante hacia Israel, que se los acusa de idólatras, y bueno, a nadie le gusta que le digan idólatra. Entonces, evidentemente, me parece que dejé de compartir, ¿puede ser? Ahí están Ahí viendo. está, ahí se ve, Luis. Gracias. A nadie le gusta que los acusen de idólatras, entonces solamente reconocen el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros, lo que se llama la ley de Moisés. Y en la ley de Moisés, ¿se acuerdan que yo les comenté esto de va a venir un profeta como yo? Dice el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, no lo vamos a volver a leer porque ya lo vimos, pero va a venir un profeta como yo. Y al final del libro del Deuteronomio se consigna con bastante tristeza que todavía no ha venido un profeta como Moisés. Entonces, cuando una samaritana le dice, Señor, veo que eres profeta, en realidad lo está, empezó diciéndole, ¿quién te crees que sos vos, judío, que me pedís a mí, que soy samaritana? Ahora ya estamos pasando a que es profeta. Y después dice, nuestros padres adoraron en esta montaña y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Esto ya lo expliqué. Les voy a mostrar una foto del monte Gerizim, acá está. Está en la región, acá estaba supuestamente el famoso templo de los samaritanos. Estos restos no son del templo de los samaritanos, son ruinas romanas muy posteriores, pero bueno, este es el monte Gerizim. Y acá este monte se llama el monte Ebal, y bueno, y en el medio de los dos hay un valle. Bueno, ahí ya tienen como el contexto geográfico. Entonces dice, nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Jesús le respondió, créeme, mujer. ¿Cuándo escuchamos hablar de mujer en el Evangelio de Juan? ¿Se acuerdan en las bodas de Caná, donde Jesús nunca le dice a María mamá, sino que le dice mujer? ¿Por qué? Porque él está anunciando de alguna forma que es este nuevo Adán, que va a desposar a una nueva Eva, de la cual María es como esta, pasa a ser como la nueva Eva, y acá nuevamente tenemos este contexto nupcial. Fíjense, yo les quiero
los patriarcas que conocen a sus mujeres en un pozo. Ven que este es la campanita que nos tiene que hacer. Acá hay como una escena de hombre que conoce a una mujer, que finalmente va a ser su esposa. Bueno, y fíjense que la vuelve a llamar mujer. Mujer, llega la hora que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Acá le está pasando una facturita. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos son los que están bien, no ustedes. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Acá no se está refiriendo a un culto espiritual en el cual que cada uno hace lo que se le canta la gana, digamos así, ¿no? Porque en realidad está diciendo adorarán al Padre. Acá nosotros tenemos en espíritu, el espíritu con minúscula dice acá, pero en realidad tendría que ser espíritu con mayúscula, porque es el espíritu el que nos hace orar y nos hace decir Abba Padre, como va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas. Es el espíritu el que nos conduce al verdadero culto. Y esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, yo sé que el Mesías llamado Cristo debe venir. Cuando Él venga nos anunciará todo. Jesús le respondió, soy yo el que habla contigo. Acá nosotros quizás soy yo, se pierde un poco la potencia de lo que está queriendo decir Jesús. Si nosotros lo pudiéramos leer acá en el griego, tenemos acá ego eimi, yo soy. Jesús le respondió, yo soy es otro nombre, digamos, el nombre de Dios. Dios cuando se identifica en el Antiguo Testamento, muchas veces dice, yo soy, dice a ustedes, ta, 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 ta. Y Jesús va a utilizar esto muchas veces en el Evangelio de Juan, a veces unido a yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor. ¿Se acuerdan que cuando vimos la introducción yo les hablé de los 7 yo soy? Pero también están muy poderosamente estos yo soy sin nada. No vienen calificados. Soy yo, ego eimi, el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó qué quieres de ella o por qué hablas con ella. La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Fíjense, la mujer pasa de decirle, judío rasposo, ¿qué haces ahí que me pedís a mí agua? Después le va a decir que es un profeta, y después le dice que es el Mesías. Y fíjense este detalle que muchas veces se nos escapa, ¿no? La mujer dejó su cántaro, o sea, dejó esto que era tan valioso que le servía para sacar agua, y este es como en pequeño lo que es el anuncio cristiano. Yo lo recibo y lo quiero compartir. Entonces, salen todos de la ciudad y van a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo, come, maestro. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos, de vuelta, todo este malentendido, ¿no? ¿Quién le habrá traído algo de comer a este? Jesús le respondió, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario, recoge el grano para la vida eterna, así el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría,
porque en esto se cumple el proverbio, uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado, otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos, o sea, ¿qué es lo que les está diciendo Jesús? Es bastante obvio, ¿no? Es como que ellos están pensando en la comida, come algo, toma algo, y él está impaciente por hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Y entonces habla de esto de unos siembra y otros cosechan, o sea, él ha sembrado y otros van a cosechar. Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y él permaneció allí 2 días. ¿Ven? Ahí es donde él está haciendo esto de que la obra para el cual lo envió el Padre. Está anunciando la buena noticia, el Evangelio, a los samaritanos, cumpliendo el juramento que juró, como va a decir Lucas, a nuestro padre Abraham. ¿Cuál era el juramento? Por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Entonces, ahora todas las naciones, inclusive los samaritanos, con todas las cosas que habían pasado, son incluidos en la buena noticia. Entonces Jesús se quedó ahí 2 días y muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, nosotros mismos hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. ¿Ven? Juan aquí nos hace pasar, digamos, por todas las instancias de revelación hasta que los samaritanos llegan a decir que verdaderamente pasan de judío, profeta, Mesías, y ahora lo llaman el Salvador del mundo. Lo terminan como de reconocer. Entonces, transcurridos 2 días, partió Jesús a Galilea. Yo no voy a hablar del siguiente signo, de este signo, que era la curación del hijo de un funcionario, porque es muy simple, y si no, evidentemente vamos a terminar, no vamos a... Este es digamos, la curación del hijo del funcionario es el segundo de los signos. Ustedes después léanlo en su casa. Vamos a este signo. Dice así: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Se celebraba una fiesta de los judíos. Hablamos muchas veces que el Evangelio de Juan está como estructurado alrededor de las distintas fiestas judías. Pero esta es una fiesta que no está identificada. Pero, ¿qué es lo que piensan los que estudian, los estudiosos del Evangelio de Juan? Que esta fiesta era Pentecostés. Nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que Pentecostés es una fiesta cristiana, pero Pentecostés es una fiesta, era una de las 3 fiestas de peregrinación que tenían los judíos. Tenían la Pascua, después tenían lo que nosotros llamamos Pentecostés, pero ellos lo llamaban Shavuot, semanas, porque eran 7 semanas después de la Pascua. Y después tenían tabernáculos, que lo vamos a ver también. Entonces, ¿se acuerdan que hace poco, digamos así, en el capítulo 2, se hablaba de que estaba cercana la Pascua, y Jesús va al templo y saca a los vendedores del templo? Entonces, la siguiente fiesta es Pentecostés, que para los judíos era una fiesta donde que celebraba el don de la ley en el Sinaí. Bueno. Y después para nosotros se va a convertir, digamos, en la fiesta donde nace la iglesia, donde donde desciende el Espíritu Santo, digamos así, sobre los discípulos y María, bueno, todo esto que ustedes ya saben. Pero que precisamente estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Si ustedes leen el libro de los Hechos, van a ver que ellos estaban ahí por una fiesta. Ya había pasado la Pascua y había venido 50 días después Pentecostés.
Bueno, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la puerta de las ovejas en Jerusalén, hay una piscina llamada en hebreo Betzata, que tiene 5 pórticos. Esto, hasta hace muy poco, hasta unos 50 años, se pensaba que era un invento de Juan, porque nadie sabía de esta puerta ni nada. Con las excavaciones que se hicieron en Jerusalén, se descubrió precisamente la puerta de las ovejas, la piscina, que tiene 5 pórticos. Me olvidé de buscar fotos de esta, pero la próxima vez les voy a mostrar una. Bueno, bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos y lisiados que esperaban la agitación del agua. Porque, esto es como una aclaración, porque había como una especie de leyenda, podemos así decir, que el ángel del Señor descendía cada tanto a la piscina y movía el agua. El primero que entraba en la piscina después que el agua se agitaba quedaba curado, cualquiera fuera su mal. Es decir, este era un lugar de sanación. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó: ¿quieres curarte? Él respondió: Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciende antes. A ver, pausa. ¿No les parece que hay algo medio raro acá? De todas las preguntas, digamos, si este era un hombre que estaba enfermo hacía 38 años, y estaba ahí, supuestamente era porque se quería curar, ¿no? ¿Y les parece que la pregunta de Jesús es lógica? ¿Querés curarte? El hombre podría haber dicho: ¿y qué te parece? Estoy acá, estoy acá esperando curarme. O sea, es como, hay algo medio raro, ¿no? Pero, a ver, nuevamente tenemos que desatar esta madeja, usando el Antiguo Testamento. Porque nosotros cuando pensamos en el pueblo de Israel, que vagaba por el desierto, ¿cuántos años les parece que estuvieron andando por el desierto? ¿Cuál es la cifra típica? Normalmente se dice que eran 40 años, ¿no? Pero si nosotros vamos al libro del Deuteronomio, voy a ir a otro, acá. Porque yo lo había preparado, pero no está acá. Bueno. Fíjense, ¿no? Acá está el pueblo que está en el desierto, ¿no? Y entonces dice: ahora ordenó el Señor, reanuden la marcha y crucen el torrente Sered. Entonces pasamos el torrente Sered. Desde que salimos de Cades Barné hasta que cruzamos el torrente Sered, transcurrieron 38 años. El tiempo suficiente como para que muriera toda aquella generación de guerreros como el Señor se lo había jurado. Fíjense, ¿por qué les digo esto? Porque es bastante raro que Juan diga, hacía 38, normalmente cuando uno dice, y hace como 40 años que el pobre hombre estaba ahí tirado, y que estaba enfermo. Esto de los 38 años, ¿a qué hace alusión? Al pueblo de Israel que justamente estuvo enfermo, o estuvo vagando por el desierto durante 38 años, hasta que finalmente va a cruzar el Jordán, el agua, que lo va a curar y entrar en la tierra prometida. Él respondió, entonces, ¿querés curarte? Y él, en vez de decir, sí, por favor, empieza como a dar vuelta, y la verdad que no tengo a nadie que me sumerja en la piscina. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y caminá.
Enseguida el hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar. Era un sábado. Acá empiezan los problemas. Y los judíos, acuérdense, los judíos son estos personajes cercanos al templo, a la élite. Dijeron entonces porque el hombre también era judío, el pobre enfermo. Dijeron entonces al que acababa de ser curado: es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. ¿Qué era lo que se hacía, lo que se podía y lo que no se podía hacer en sábado? Era fuente de inmensas disputas entre los distintos maestros de la ley. Pero había una lista gigantesca de cosas que no se podían hacer en sábado. Ellos le preguntaron, no, él les respondió, fíjense, o sea, si hay un personaje ingrato, es este. Jesús lo acaba de curar después de 38 años de que estaba ahí enfermo, y él le dice: el que me curó me dijo, toma tu camilla y camina. O sea, le echa la culpa al pobre Jesús, que lo acaba de curar. No te está permitido llevar tu camilla. Ah, bueno, el que me curó me dijo. Ellos le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba. ¿A ustedes les parece que si están 38 años enfermos y viene alguien y de la nada, yo soy un paralítico que estoy tirado ahí, no puedo caminar y de repente empiezo a caminar, que no voy a saber quién me curó? O sea, ven que todo es como extrañísimo esto. Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Esta es la ironía de Juanica llevada a su máxima expresión. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores todavía. Entonces el hombre, que era un dechado de amor y gratitud, fue a decir a los judíos que Jesús era el que lo había curado. ¿Ven? Que es como tirado de los pelos esto. Pero, ¿qué es lo que representa este hombre? Este hombre representa precisamente al pueblo, o sea, es una persona concreta, y esto es lo que pasa con estos personajes en Juan. La mujer, la samaritana, representa a los samaritanos. Nicodemo representa a todos los judíos que no terminan de creer en Jesús. Y este hombre representa al pueblo de Israel, al cual Dios sacó de la esclavitud en Egipto, y que en el desierto empieza a murmurar y a decir, ¿para qué me sacaste de Egipto, donde yo comía bien, y ahora en realidad me querés matar? O sea, es un pueblo ingrato que no tiene confianza en el Dios que lo ha salvado. Entonces, él representa a esto. Entonces, fíjense, es el genio de la ingratitud. El hombre fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había curado. Ellos atacaban a Jesús porque hacía estas cosas en sábado, y él les respondió, mi padre trabaja siempre, y yo también trabajo. ¿Qué quiere decir esta frase? Fíjense, mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Es bastante rara, ¿no es cierto? Los maestros de la ley, los rabinos, o sea, ¿qué sucede con el sábado? Acá tenemos como que entrar en el misterio del sábado, que esto es muy importante entenderlo. Los rabinos, digamos, en el sábado no se podía hacer nada. ¿Quién tenía que descansar? Vos, tu mujer, tus hijos, tu esclavo, tu asno, todo el mundo, nadie tiene. ¿En qué consiste el sábado? En que no tenés que hacer nada. Eso es el sábado. No es que estás obligado a ir a la estoy hablando del mandamiento del sábado, de respetar el sábado, honrar el sábado. Bueno, es como que al hombre se le pide que no haga nada. Entonces, ¿pero qué es lo que decían los rabinos? Que, sin embargo, ellos observaban
con bastante sagacidad, que las personas seguían naciendo y muriendo en sábado, no importaba que era sábado, igual nacía gente y se moría gente, ¿no? Entonces llegan a la conclusión de que en realidad Dios seguía trabajando en sábado porque Dios es el Padre de la vida y de la muerte, ¿eh? Es el Señor de la vida y de la muerte. Entonces, así como nace gente, y muere gente, entonces el Señor estaba trabajando. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Mi Padre trabaja y yo también trabajo. Así como el Padre da la vida, yo también doy la vida. Y fíjense cómo sigue el discurso. Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio Padre. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Toda nuestra doctrina de la Trinidad, o todo nuestro conocimiento, por ahí todo no, pero, o sea, la base del conocimiento que nosotros tenemos de la Trinidad, de lo poco que nos podemos acercar al misterio de la Trinidad, nos viene sobre todo del Evangelio de Juan, donde Jesús empieza a hablar precisamente de cómo es la relación entre el Padre y el Hijo. Y acá, en realidad, o sea, lo que está atrás es que dice: así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombran, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida, los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo, y mi juicio es justo porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí, y yo sé que ese testimonio es verdadero. En el Evangelio de Juan, ¿quién da testimonio de Jesús? Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? En el Evangelio de Juan, el que da testimonio de Jesús es Juan el Bautista. Y fíjense que acá lo vuelve a traer a colación. Ustedes mismos mandaron a preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. ¿Esto a qué nos hace acordar? Nuevamente al prólogo, ¿se acuerdan? El Hijo único, ese es el que está en el seno del Padre, ese es el que nos explica al Padre. Y acá Jesús nos está explicando al Padre. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que les está diciendo? El Antiguo Testimonio habla de mí. Todo esto que estamos haciendo, de ir al Antiguo Testamento, el Antiguo Testimonio dije, ¿no? Perdonen. El Antiguo Testamento habla de mí. Todo esto este ejercicio que hacemos todo el tiempo de ir de vuelta al Antiguo Testamento no es o sea, no es en vano, digamos, sino que lo hacemos precisamente porque el Antiguo Testamento es una prefiguración del Nuevo.
Y entonces es como que ahí terminamos, es como que el nuevo estaba latente en el antiguo, y el antiguo se hace patente en el nuevo, como va a decir San Agustín. Entonces ahí es como que uniendo, como esta especie de sinfonía entre el antiguo y el nuevo, es como que vamos pudiendo entrar en este misterio que nos presenta Jesús. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco. El amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a este sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán que yo les digo? Bueno, ya ahora entramos en Juan 6, en el cual, si ustedes han participado de las últimas misas dominicales, hemos estado leyendo, como este es el año de Marcos, y Marcos es un evangelio breve, en un momento, en este momento del año, se lee precisamente el discurso del pan de vida. Que es esto o sea, se lee todo Juan 6, que es lo que vamos a hacer a partir de la clase que viene. Pero Juan 6 y Juan 5 están relacionados. Después vamos a tratar de hacer las conexiones. Vamos a avanzar un poquito, nos quedan 3 minutos. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Esto que hablamos, el lago de Genazaret, Tiberíades, bueno, el mar de Galilea, todos estos nombres. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Ven que, nuevamente, no los llama milagros, sino que los llama signos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Ven que esta es ya hablamos de una Pascua, que fue cuando Jesús va a Jerusalén y expulsa a los vendedores del templo. Tenemos esta segunda Pascua y finalmente vamos a tener la tercera Pascua, que es la última Pascua, la Pascua de la Pasión. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Esto es una característica del Evangelio de Juan, que es que Jesús es como mucho más omnisciente que en los evangelios sinópticos. Así como en los sinópticos quizás no se muestra tanto que Jesús sabe absolutamente todo lo que va a suceder. En el Evangelio de Juan, en cambio, Jesús siempre está como a cargo de la situación y sabe lo que va a suceder. Él sabía muy bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebadas y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Bueno, y a continuación de esto viene el famoso signo, no lo llamemos milagro, sino signo de la multiplicación de los panes. Y entonces, fíjense, en los sinópticos nosotros tenemos el milagro, digamos así, de la multiplicación de los panes. Los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, relatan este milagro. Pero, ¿qué sucede con Juan? Que Juan no quiere que nos quedemos en el signo, porque ya dijimos que el signo apunta a otra cosa. Entonces, en Juan, el signo de la multiplicación de los panes va a estar acompañado de una explicación del signo, que es el discurso del pan de vida, que de alguna forma reemplaza lo que en los evangelios sinópticos es lo que nosotros llamamos la última cena, donde Jesús digamos, va a dar las palabras, digamos así,
sobre el pan y el vino. En Juan no tenemos eso, pero en cambio tenemos el discurso del pan de vida, que bueno, que lo vamos a ver la clase que viene porque ya es la hora. Así que bueno, con esto los esperamos la clase que viene y que tengan una Luisa, si linda me semana. permitís, Sí, cómo no. un avisito nomás, ahí les puse en el chat el teléfono, el WhatsApp de cursos bíblicos, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahora no nos manejamos solamente por la dirección de mail, sino también por WhatsApp? Si mandan su nombre y apellido, un mensajito de WhatsApp, todos los jueves les recordamos del curso bíblico, les volvemos a enviar el link, incluso les podemos mandar el link de los videos y la propaganda de los próximos cursos, ¿sí? Para aquellos que quieran. Pero bueno, el WhatsApp nos da una agilidad que no nos da los mails. Bueno, muchas gracias. Gracias, Luisa. Nos vemos todos el jueves que viene. Continuamos con el pan de vida. Gracias, Luisa. Un traguito de agua después. Sí. Chau a todos.